Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Ayer no hice el vídeo de mercados, pero comentamos un poquito cómo cerró la bolsa el viernes. Fijaros qué caída del SP 500, o sea que un 1,08% y fijaros que el gráfico va a peor. También el Dow Jones cayendo por debajo ya de esas líneas de tendencia también. El Nasdaq un 2% abajo, rompiendo la zona de mínimos que había estado en los últimos meses. Y el DAX con una caída adicional del 2% también en una eh, ruptura también de esa zona de soporte que había estado meses activa en la zona de los 23.055 aproximadamente. O sea que estamos yendo a peor, la crisis se agudiza, el petróleo subió hasta los 112,19, incluso estuvo en 119 durante el día. Así que esto es el termómetro de la situación. La situación está mal, no parece que de momento haya desescalada y por eso las bolsas están cada vez peor. No sé hasta cuándo durará la situación, evidentemente. Sé que en algún momento se solucionará, o sea que no es problema. Al final, estos son oportunidades que da el mercado, igual que dio el año pasado en abril, y nos estamos acercando además a esas fechas. Tuvimos una caída también importante y el mercado recuperó. Ahora es posible que todavía quede algo más de caída porque, como digo, hemos perdido alguna zona importante y todavía podía caer un poquito adicional el precio. Pero, como digo, el conflicto está en su máxima expresión ahora mismo y cuando ya estás en lo máximo, o sea, o hay algo ya totalmente catastrófico y destructivo, que espero que no, pero que si lo hay también sería el punto y final, o se desescala poco a poco, ¿no? Solo hay esas dos opciones. O ya se rompe todo de una vez con vete tú a saber qué, o se empieza a desescalar, porque estamos en un punto ya de casi casi no retorno, ¿no? En cuanto al conflicto. Bueno, en ese escenario tan negativo y con las bolsas cayendo y con el petróleo subiendo, Bitcoin sobrevive como puede, bastante bien. En el día de ayer acabó en positivo, hoy está también en positivo, por encima de los 70.000 y es muy buen comportamiento. No podemos decir otra cosa. En una situación en la que estás viendo, no sé, una tormenta tremenda con un aguacero tremendo cayendo fuera, ves que Bitcoin es el único rayo de sol que hay en el mercado ahora mismo, ¿no? Lo único que aguanta en este momento. Bueno, hemos visto, no lo hemos visto ahora, pero el oro también está cayendo. O sea, no es. El oro está rompiendo ya todo, ha roto la línea de tendencia, ha roto el soporte y ha entrado en una fase correctiva que, bueno, puede prolongarse mucho en el tiempo. Es decir, aunque no caigamos mucho más, aunque quizás marque mínimos en la zona de los 4.200 o una cosa así, después recuperar los máximos va a tardar años. Ya lo dijimos, era un movimiento de burbuja. Este último movimiento de aquí, cuando en diciembre empezó ya esa subida, un poco de burbuja. Luego aceleró en enero, burbujón tremendo, pincha la burbuja, la gente se cree que todavía eso va a seguir subiendo, vuelve a recuperar, se acerca a los máximos, marca un segundo techo por debajo del anterior y se cae. Se cae, pierde la línea de tendencia y empieza a perder posiciones. Eh, Como digo, los máximos van a tardar años en recuperarse. Es posible que estemos oscilando en niveles entre los 4.000 y los 5.000 durante años. Meses seguro, pero muy probablemente años. Es decir, tampoco es que vaya a caer mucho, mucho, o no creo que vaya a caer demasiado, pero luego subir tampoco va a subir. O sea, es un activo que ya ha hecho lo que tenía que hacer en estos dos últimos años. Esa subida ha sido lo que tenía que hacer en 10 años, la ha hecho en dos, pues los otros 8 estará consolidando toda esta subida posiblemente, ¿no? Que es lo que veníamos diciendo desde hace tiempo, que es un activo que no va a dar mucha rentabilidad a partir de esta zona que entró en subida especulativa, ¿no? O en subida de burbuja, ¿no? La plata lo mismo, se desplomó también y bueno, todavía le queda el desplome mayor porque está todavía justo ahí en la zona del soporte. No ha llegado a perderlo del todo, ha perdido ligeramente, pero en cuanto lo pierda del todo, se irá hacia la zona de los 50. Así que también es otro activo que caerá. Pero Bitcoin, como digo, aguanta estoicamente. Sí que es verdad que ha tenido una corrección. Evidentemente no es como para, viendo lo que está pasando en todos los demás mercados y con la guerra activa y con el petróleo en máximos y con las bolsas cayendo y rompiendo soportes,
no es de esperar que estemos ahí atacando los 80.000, entonces tenemos que conformarnos con aguantar en la situación en la que estamos. Si aguanta y si sigue aguantando en esta situación tan negativa, cuando la situación se vuelva un poco favorable, que lo hará, porque el mercado nunca va a estar siempre en esta situación, o sea, siempre pasan estas cosas. A lo largo de la historia ha habido, en los últimos años, sobre todo en los últimos 20 años, ha habido un montón de guerras, un montón de conflictos, un montón de cosas que han influido en el mercado, crisis, COVID, de todo, y siempre hay un punto en el que termina. Entonces, si aguantamos en las peores situaciones como es ahora y no cae, cuando la cosa mejore, pues vamos a ir hacia arriba, hacia la zona de los 79.000. Ese es el siguiente movimiento que tiene Bitcoin en cuanto el mercado se calme. Y el mercado en algún momento se va a calmar, en algún momento va a tocar suelo. Y el SP500, una vez que toque suelo, una vez que ya todo esto empiece a disiparse, como siempre ha hecho en los últimos años, porque es una huida de la liquidez hacia adelante, es decir, se va a volver a imprimir dinero, como si no hubiese un mañana otra vez en cuanto haya que salir de la crisis, volverá a los máximos el SP500. Y si el SP500 vuelve a los máximos, Bitcoin va a subir bastante además. Así que bueno, está actuando como refugio en este momento, a pesar de que en otros momentos no lo ha sido, en este momento claramente sí. Y yo creo que hay un trasvase del oro también hacia Bitcoin. Ya lo hemos dicho, cuando pinchó la burbuja, hace ya un mes, que a pesar de que todavía el mercado estaba arriba, iba a rebotar, iban a seguir la distribución durante un tiempo, que poco a poco se iba a ir haciendo ese traspaso. Y yo creo que estamos en ese proceso. Por eso el mercado se resiste a caer en Bitcoin, ¿no? Hay dinero que está entrando poco a poco. Evidentemente no son tontos, saben que la situación en la que estamos no hay que tener prisa, pueden comprar tranquilamente en estos precios sin acelerarse, sin hacer que los precios suban. Mientras todo lo demás se desploma, ellos van acumulando Bitcoin, acumulando Bitcoin, acumulando Bitcoin y cuando terminen esa acumulación, Bitcoin empezará a subir. Y la gente se preguntará, ¿por qué sube? Pues porque habrán comprado tanto que no habrá oferta. Y a nada que aumente la demanda en cuanto las cosas estén un poquito mejor, pues como no hay contrapartida, empezará a haber prisas por comprar y el precio empezará a comportarse muy bien. Así que este año, en algún momento, yo creo que veremos los 90.000 en algún momento del año, tendiendo más hacia finales del año, evidentemente. Pero yo creo que veremos 90.000 y eso más o menos nos hará que el año no sea negativo, porque hemos empezado el año, vamos a ver si lo puedo poner anual esto. Voy a poner el gráfico anual, 12 meses. Hemos empezado el año en negativo, como veis ahí, y el año comenzó en 87.648. Yo creo que este año podemos terminar en positivo el año. Es decir, podemos cerrar el año cerca de 90.000, que sería subir muy poco, pero en positivo. Yo estoy convencido de que este año tenemos potencial para llegar a los 90.000. Y además en torno a los últimos 3 meses del año, el último trimestre. Entonces en algún momento vamos a estar en ese precio y yo creo que el año acabará más o menos bien y nos dejará muchas posibilidades para que el 2027 sea alcista y podamos ir cerca de 120.000 o incluso un poco más. ¿Vale? Así que bueno, creo que lo peor lo hemos visto este año, al menos, y que nos queda pues por delante recuperación. Le va a costar mucho, pero viendo cómo estamos, viendo que estamos en 70.655, 10.000, casi 11.000 dólares por encima del mínimo en un momento tan crítico como el que estamos, porque estamos en un momento súper crítico. En el momento en que empiece a aflojar el precio del petróleo y vuelva a caer a 90, 80, el mercado se va a disparar en general, las bolsas, todo. Y Bitcoin, evidentemente, parte de un punto de partida mejor en este momento que el resto de mercados. Así que recuperar hacia la línea de tendencia debería ser sencillo en cuanto todo empiece a calmarse un poco. Pero bueno, vamos a quedarnos con eso, con que el mercado está aguantando bien, con que no podemos hacer otra cosa más que esperar, porque solo nos queda esperar a que el conflicto amaine. De alguna manera o de otra mainará, no pueden estar constantemente gastando recursos en armamento, recursos que no tienen. Y, y eso, en algún punto se llegará
momento en el que el mercado se dará cuenta de que el conflicto no puede seguir más adelante y empezará a recuperar. Diferentes gráficos, diferentes temporalidades. Gráfico semanal. La semana no es positiva, pero bueno, comparado con la semana anterior, si más o menos entre hoy y mañana recupera un poco, cerrará con una vela negativa, poco negativa. Así que no será una mala semana para todo lo que está pasando con las bolsas. Si vemos la semana de la bolsa, volvemos al gráfico del SP 500, lo ponemos en semanal. La semana de la bolsa ha sido bastante negativa, fijaros ahí. Bastante negativa. Entonces, bueno, si nos fijamos en eso y vemos que eso que está por debajo de las semanas anteriores, que lleva 4 semanas en negativo y vemos el semanal de Bitcoin, vemos que las últimas 2 semanas anteriores han sido positivas y que esta no va a ser un negativo muy grande posiblemente. Posiblemente mañana recupere un poco más. Así que no está nada mal. Gráfico diario ya hemos visto intentando consolidar por encima de las líneas que tenemos aquí que acabamos de superar, la línea bajista acelerada, esta morada, y la línea verde, que es una línea importante que une mínimos anteriores. Estamos intentando consolidar por encima de ello bastante bien. Y luego, pues si recuperamos la zona de los 72.700, pues otra vez irá hacia la zona de los 75.000 tranquilamente. Así que el gráfico no tiene mala pinta en diario. Y en horario, también parece estar haciendo un suelo, como veis, un pequeño doble suelo con primer suelo aquí, segundo suelo aquí y línea de ruptura aquí, en esta zona de los 71.000 aproximadamente. ¿Vale? O sea que si es capaz de romper esta zona el fin de semana, posiblemente ataque los 71.577 y se vaya un poquito hacia esta zona de aquí, 72.500. O sea que no está mal tampoco el gráfico horario. Evidentemente, si pierde niveles, si en lugar de romper hacia arriba pierde la zona de los 69.700, pues se irá un poco para abajo. Pero es que bastante estamos haciendo con aguantar. Si cae un poco tampoco pasa nada. Es que es una situación bastante complicada en la que estamos. Entonces, bueno, si cae un poco más, pues bueno, cae un poco más. Pero ya con aguantar en esta zona está muy bien, o con aguantar por encima de la línea verde está muy bien. Así que vamos a ver qué pasa, pero estamos en una disposición muy buena para que si el mercado rebota el lunes, volvamos a la zona de los 75.000 con cierta facilidad. Y no mucho más que decir respecto a Bitcoin. Vamos a ver las altcoins un poco. La dominancia se mantiene en torno a los 59, 58,90, es decir, ha caído un poco, pero después se ha mantenido. Aave está en los mínimos otra vez, como veis ahí. Cardano cae un 0,80, vuelve a acercarse a los mínimos, al soporte de los 370. BGB repite, ha recuperado un poquito desde los mínimos, pero está muy castigada desde que tocó la zona de los 0,00042229, cayó mucho. BNB aguanta bastante mejor el tipo, no ha caído tanto. Ha empezado otra vez a dar airdrops, etcétera, o sea que bueno, eso también es bueno para el token. Ethereum rebota en el soporte, también es una buena señal que aguante esta zona de Ethereum, los 0,03029, porque si Ethereum no pierde este nivel, también quiere decir que el mercado no está como para caer mucho más. Así que es buena, da buenas sensaciones. Solana también parece que quiere atacar la resistencia de los 0,013 aproximadamente, que es esta zona de aquí, que es la que equivale al soporte que está Ethereum. Ethereum va con anticipación, es decir, Solana si hubiera roto aquí y estaría bajando a apoyarse aquí, estaría como Ethereum, pero no rompió, se ha quedado un poco rezagada y parece que va a romper en el siguiente movimiento. XRP bajando un 0,63%, como veis la resistencia de los 2087 no ha podido superarla y se va otra vez para atrás. Solamente la superaría en el caso de que el mercado esté muy alcista, porque como sabéis esta moneda está muy sobrevalorada. Han vendido una narrativa falsa durante mucho tiempo que ha hecho que esté muy por encima del valor de otras altcoins en comparativa de capitalización con respecto al potencial que podría llegar a tener, y hace que, pues al estar más sobrevalorada, necesite más impulso del resto del mercado para subir, ¿no? Y ZK es lo mismo, corrección, también ha rebotado, tiene soporte en los 0,003193 y parece que quiere volver a rebotar hacia la zona de los 0,003680. Más o menos así es como tenemos el mercado.
dejamos ahí el vídeo, 70.675, como os digo, es extraordinario lo que está aguantando Bitcoin en esta zona, ¿eh? Podría perder un poco más, porque la situación es como para que estuviésemos quizás en la zona de 65.700. O sea, en una situación normal que no estuviese Bitcoin fuerte, estaríamos en 65.800 o por debajo. Pero estamos aquí aguantando bien. Así que me da esperanzas para que cuando el mercado se recupere, eh, Bitcoin sea uno de los activos que más dinero atraiga y que rápidamente se vaya hacia la zona de los 79.000. Esperanzas entre comillas, esperanzas basadas en lo que se está viendo técnicamente. Técnicamente estamos viendo que estamos empezando a hacer máximos y mínimos crecientes en periodicidad inferior. No es tampoco periodicidad principal, pero en periodicidad inferior estamos empezando a hacer mínimos crecientes y estamos haciendo también máximos crecientes, ¿vale? Poco a poco. Y eso es el principio para establecer de nuevo una tendencia alcista, al menos en el medio plazo, ¿vale? No es en periodicidad grande, es en periodicidad inferior, pero algo nos quiere estar diciendo ya el análisis técnico, ¿no? A pesar de todo lo que está pasando en el exterior. Y nada, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like. Si no estáis suscritos al canal, pues podéis hacerlo también para que os manden aviso cada vez que se suba un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!